Iniciemos. Los mentefactos argumentales nos permiten sacar conclusiones y formular nuevas ideas que la ciencia no ha pensado antes y que pueden ser verdaderas. Esto nos hace personas más creativas, propositivas y experimentales. Una persona con pensamiento argumental muy desarrollado toma decisiones mucho más inteligentes. Ahora miremos cada uno de los elementos que componen el mentefacto argumental y su rol dentro de esta estructura. Tenemos la tesis categórica. Esta es la columna vertebral del mentefacto, que necesita de argumentos para ser verdadera. La definitoria, como su nombre lo indica, define el término clave de la tesis, nos indica el sentido y contexto que se está utilizando. Luego tenemos los argumentos directos. Estos son aquellos argumentos que están directamente relacionados con la tesis para demostrarla y sustentarla como verdadera. Los subargumentos soportan a estos argumentos directos y apoyan a la tesis. Finalmente tenemos una derivada donde se evidencian las conclusiones de la tesis. Es como un árbol, el tronco es la tesis categórica y de allí se desprende la definitoria. Para sostenerse necesita de unas raíces que son los argumentos y subargumentos, y su fruto es la derivada. Y así se grafica el mentefacto argumental. Veamos este ejemplo. Luego de leer un texto y analizar detenidamente los conectores, subrayé cada uno de los elementos del mentefacto argumental y extraje las siguientes proposiciones. Ya tenemos estas proposiciones, ahora ubiquemos cada elemento del mentefacto. La proposición 1 cumple con las características esenciales de la tesis categórica, ya que está afirmando algo contundente, está relacionada con las demás proposiciones y necesita de argumentos formales para ser verdadera. Por lo tanto, esta es la tesis categórica. Fíjate que la proposición 2 nos está dando la definición de lectura crítica. Nos está diciendo el sentido y el contexto desde el que se está usando ese término. Por lo tanto, esta es la definitoria. La proposición 3 es un argumento directo, ya que está defendiendo a la tesis. La proposición 4 es un subargumento de la proposición 3, ya que está hablando del mismo tema de la imagen y está soportando a la proposición 3. Proposición 5 es un argumento directo, ya que está defendiendo a la tesis. Mira que la proposición 6 es un subargumento de la proposición 5, pues está hablando del mismo tema de la televisión. Esta soporta a la proposición 5. Y finalmente la proposición 7 nos está dando una conclusión de la tesis categórica, por lo tanto es la derivada. Y así queda graficado nuestro mentefacto. Al leerlo tenemos: se necesita educación para la lectura crítica de la televisión, entendiendo la lectura crítica como el análisis objetivo e inferencia para juzgar el valor del contenido audiovisual. Es necesario porque en el aula se dedica tiempo a la literatura escrita y nada al mensaje visual. Se debe tener en cuenta que la imagen tiene el gran poder de formar conciencia y cambios culturales. También es necesario porque la televisión posee un poder penetrante cada vez mayor, ya que esta es manipulada por cada empresa productora por los intereses y beneficios económicos no educativos. Por lo tanto, se deben diseñar estrategias en el aula que permitan desarrollar la responsabilidad, crítica y análisis de los espectadores. Ya saben cuáles son los elementos de la estructura argumental. Hoy aprenderemos a extraer o inferir la tesis categórica a partir de un texto, un párrafo y un grupo de proposiciones. La gran diferencia entre estos es que
El texto es un conjunto de oraciones agrupadas en párrafos, que habla de un tema determinado. El párrafo es un grupo de oraciones que sigue un orden y trata una misma idea. Y la proposición es la idea o pensamiento que permite expresar el sentido del autor en un determinado texto. Estas diferencias debes tenerlas claras para el desarrollo de tu preexamen. La tesis categórica es el tronco del árbol. Es la columna vertebral del mente facto que necesita de argumentos para ser verdadera. La tesis categórica es la idea que el autor pretende demostrar o exponer, con el fin de que sus lectores crean y se convenzan de ella. Esta es defendida y sustentada a través de argumentos. Se caracteriza por afirmar una idea de manera contundente y ser el centro del texto argumental, por lo que debe tener relación con las demás proposiciones. Miremos este ejemplo. Al leer cada una de estas proposiciones, identifiquemos cuál cumple con las características de una tesis categórica. Como ves, es la proposición 1, ya que afirma una idea de manera contundente. Es el centro de las proposiciones porque las relaciona a todas. Y las demás proposiciones son argumentos que están defendiendo a esta tesis. Al graficar la tesis categórica tenemos: al identificar o extraer la tesis categórica, debes tener presente que debe cumplir con cada una de las características que la identifican. Trabajaremos la definitoria, que se desprende del tallo del árbol, es decir, de la tesis categórica. Como su nombre lo indica, la definitoria define el término clave de la tesis categórica, nos indica en qué sentido y desde qué contexto se está hablando. Las marcas semánticas que nos ayudan a identificar la definitoria dentro de un texto son: es, se denomina, se define, se entiende por, consiste en, se habla desde, entre otras. Debes tener en cuenta que las definitorias solo pueden ser afirmativas y el término definido no puede ir dentro de la definición. Lee este ejemplo. En algunos casos debemos pronominalizar o suprimir palabras, siendo así, queda. Ya teniendo esto claro, leamos este texto e identifiquemos la definitoria. Al inferir la tesis de este párrafo tenemos: la felicidad genera una vida saludable. La definitoria en este caso es felicidad. La marca semántica se refiere a es importante para identificarla. Si observamos bien, este término se está definiendo dentro de dos comas. Esto es clave dentro del texto para identificar la definitoria. Al graficarla queda. Ahora miremos este otro ejemplo. Leamos las proposiciones y ayúdame a identificar cuál es la tesis categórica.
Si seleccionaste la proposición 3, estás en lo correcto, ya que está afirmando categóricamente la idea. Ahora analiza cuál puede ser la definitoria de esta tesis. Muy bien, si seleccionaste la proposición 1, estás en lo correcto, ya que tiene una marca semántica de la definitoria y nos da una definición completa de la mentira patológica. Bien, ya sabes qué es una definitoria,